Dios mío, pero qué locura. ¿Esto parece mentira? Hola mi gente de Invierte en RD, señores, nos encontramos en un nuevo video. Íbamos a salir en el vehículo, pero tomamos la decisión de hoy caminar las terrenas y ahí vamos a conocer todo, le vamos a mostrar todo lo que estamos. Actualmente estamos en lo que es parte del malecón de las terrenas. Vamos a hacer algunos levantamientos de algunos proyectos y también hoy al final de la tarde tenemos una reunión con un desarrollador que ya tiene apartamentos listos y tiene apartamentos también en construcción. Ahorita, tipo 2 de la tarde, vamos a ir a una oficina, justamente donde nos quedamos, hay una oficina de los desarrolladores de ese proyecto. Nos vamos a ver si nos reunimos con ellos y hacemos un acercamiento con varios proyectos que ellos tienen en construcción y otros que próximo lo van a entregar. Así que si usted quiere ser parte de este video, por favor recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que, ¡vamos arriba! Señores, una de las cosas que tienen las terrenas es una magia muy peculiar. Y es que como es muy seguro, esto está lleno de turistas, usted tiene la opción de ir caminando y usted no lo siente. Es como si usted estuviese en Nueva York, cuando usted viaja a Nueva York, que uno va caminando muchísimo y usted ve que uno va... Y hay tantos paisajes bellos que uno ni se cansa, señor. Entonces, prácticamente la idea es que como tenemos muchos clientes que quieren propiedades que estén listas o en construcción o próximas a ser entregadas, pues entonces estamos caminando, vamos chequeando, tomando fotos y vamos ahí poco a poco avanzando. Así que señores, quédense con nosotros y vamos arriba, mi gente. La Dolce Vita. Dime. Señores, estamos grabando. Señores, hemos venido a ese restaurante que se llama La Dolce Vita. Muy bueno, señores. Ya está como por llover, yo creo que vamos a tener que devolvernos, porque estamos un poquito lejos de donde nos quedamos. Pero bueno, todo lo que hacemos por ustedes, cuando viene a ver hasta me mojo también. Así que vamos arriba, mi gente, vamos arriba. Me gusta este ambiente. Ok, señores, miren, nosotros les dijimos ahorita cuando empezamos el vlog que a las 2 de la tarde íbamos a ver si hacíamos contacto con la constructora, venga a ver, que construyó estos apartamentos. Si puede darle un pequeño zoom para que se vea bien, estos apartamentos que por cierto están bellísimos. En esos apartamentos nosotros nos quedamos en este segundo nivel, que al final de este video vamos a hacer un house tour de dónde nos quedamos para que usted vea el tema de las terminaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya tuvimos una reunión directamente con los dueños, vamos a ir a los proyectos que ellos tienen, pero además de eso les solicitamos las documentaciones. Ellos nos lo van a pasar, nos lo van a pasar con un acuerdo de colaboración, nos lo van a pasar también toda la información para nosotros depurarlo. Ellos tienen todo el día y ya tienen ese proyecto adelantado. Entonces están en la primera fase trabajando y viene una segunda fase, pero hasta que Obra Pública no le dé el visto bueno para la segunda fase, no van a empezar la segunda fase. Así que señores, quédese ahí porque vamos a ir con uno de los dueños. Él va a estar ahora en el tour, en el blog. Así que recuerden suscribirse, darle like y compartir. Señores, estamos en un blog en el Edén de República Dominicana, Las Terrenas. Así que vamos arriba. Señores, estamos aquí en el letrero de Las Terrenas y vinimos aquí porque justamente aquí al frente hay un solar que van a estar desarrollando un proyecto. Un cliente me lo mandó y vamos a hacer el acercamiento a ver quién es la constructora y todo lo demás. Así que señores, manténganse activos, vamos arriba. Ok, señores, entonces vamos ahora camino al proyecto que nos van a enseñar. Miren cómo es que andan la gente aquí con su pasolita. Señores, nos gustó mucho. Ustedes saben que lo primero que uno debe de evaluar cuando uno va a conocer un proyecto es la calidad humana. Yo llamé al arquitecto y automáticamente ellos son dos socios, uno es un arquitecto, otro es un ingeniero, y cuando lo llamamos automáticamente muy amable me respondió la llamada y me comentó que si estábamos aquí, bueno, pues que pasaran de una vez a la oficina porque justamente
ellos estaban ahí en la oficina. Bueno, pues cuando vamos a la oficina que le mostramos y le explicamos un poquito sobre el modelo, ellos nos buscaron de una vez en YouTube, pues entonces nos comentaron que ellos iban para el proyecto, que si nosotros queríamos, podíamos ir con ellos para que así de una vez comencemos. Y bueno, les preguntamos que si nos permitían grabar para que usted vea todo el proceso, y ellos dijeron que sí. No grabamos cuando estábamos en la oficina, pues hay algunas cosas personales que uno habla de empresa a empresa para ya cerrar el tema de poder nosotros estar autorizados por ellos a vender. Es justamente el camino que tomamos cuando veníamos ahorita, que por cierto le vamos a estar dejando en unos minutitos algunas fotos de lo que pasamos por aquí, si no fue que ya la pusimos en el video. Entonces, señores, vamos arriba. Estoy muy contento, me gusta cuando la gente está en trabajar, cuando le hablamos de las documentaciones legales, muy abierto con todo. De verdad que así debe de ser todo, así que, señores, vamos arriba. Señores, ahorita le voy a pasar, le voy a mostrar un proyecto que ellos hicieron hace 10 años, donde nos estamos quedando. Recuerde que quédese hasta el final para que usted vea el tema de las terminaciones, porque le vamos a mostrar dónde nos quedamos. La idea no es que usted no van a hacer todos los apartamentos, no son iguales, pero la idea es que usted conozca el tema de las amenidades y demás, que creo que lo hicimos en otro video, pero ahora ya usted estando consciente que vamos a estar trabajando con estas personas, pues ya usted vuelva y lo vea aquí. Entonces, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Recuerde que esto, hacia dónde vamos, es como camino hacia el Portillo. Por ejemplo, cuando usted entra al pueblo de Las Terrenas, usted dobla a mano derecha, que es donde está, bueno, es que esta es la entrada en realidad de Las Terrenas. El tema es que cuando se hizo la avenida Boulevard turística del Atlántico, ya las personas entran por otro lado. Pero si usted viene de Samaná, esta es la carretera que usted tiene que tomar para entrar a Las Terrenas. Entonces, usted entra a donde tiene el letrero de Las Terrenas. Toda esa zona, antes de llegar al letrero de Las Terrenas, es el Portillo. Aquí se lo voy a dejar. Toda esta zona está cercana a playa. Mire hasta los terrenos todavía que hay a mano derecha, a mano izquierda está la playa. Todo lo que está por aquí está a pasos o a pocos minutos, quizá 10 minutos, 6 minutos caminando a la playa, que es prácticamente nada. Estas playas son preciosísimas y vamos a ver si cuando lleguemos al proyecto le dejamos algunas tomas de dron. Así que, señores, quédese ahí. Recuerde que esto ya tiene todos sus permisos, ellos están trabajando ya. Le menciono todo eso porque como está la situación, sé que usted se hará esa pregunta, si vale la pena o no, si tienen sus permisos o no. Wow, miren eso allá al fondo. Wow, no, pero hay que tomarle una toma de dron y y eso, señores, que nosotros íbamos para otro lugar, pero el día lo hace el que sale. Salimos y en ese momento recordamos que teníamos pendiente escribirle. Le escribimos y bueno, ya se nos fue el día en esto, porque yo sé que vamos a durar aquí por lo menos una hora entre haciendo el video y todo lo demás. Así que quédese ahí y vamos arriba. Wow, mi amor, mira qué bello está eso. Señores, acabamos de llegar. Ay, Dios mío, miren esto. Ay. Miren. Ay, Dios mío, pero qué locura. Señores, cruzando la calle. Ay, Dios mío. Mire eso. Mire la playa ahí, pero espérese. Yo le voy a subir una toma de dron ahora en breve. Ay, déjeme hablar primero, que él nos explique bien. Ay, Dios mío, pero qué locura. Se lo vamos a mandar este video para que ellos lo vean. Señores, seguimos en breve. Tú sabes que nosotros somos una empresa Vigenti. Es el proyecto Sol de Arena. Okay. Y Vigenti, la desarrolladora, nuestra empresa. Una de las características de Vigenti principal es que los clientes reciben lo que se le vendió en el 3D y un poquito más. Casi siempre una sorpresa agradable cuando tú le vendes a una persona que es inversionista o tiene el sueño de adquirir una unidad, y muchos desarrolladores venden una cosa en plano y cuando el cliente va a recibir tienen otra cosa. Sí. Nosotros siempre hemos sorprendido positivamente a los clientes con relación a lo que le hemos vendido y lo que al final han recibido. Okay. Y prueba de eso, nosotros tenemos allá una valla con el 3D y el que tiene un poquito de entendimiento de plano puede ver el desarrollo del proyecto
para que vea que es exactamente igual lo que se planificó con lo que se está construyendo. Usted me decía detrás de cámara sobre el tema de que ustedes no salen hasta una vez no tengan todos los permisos y demás. Nuestra empresa primeramente adquiere los terrenos con recursos propios. Ok. Y luego de adquirir los terrenos empezamos el proceso de permisología. Una vez tenemos los proyectos aprobados por turismo, que aquí es el parámetro, en la zona turística sería el parámetro. Sí, correcto. Para tú tener turismo tienes que tener ya aprobado el ayuntamiento y medio ambiente. Bien. Una vez tú tienes el proyecto aprobado en turismo, tú empiezas la preventa. Ok. Solo la preventa. Sí, Empezamos la reserva una vez tenemos el proyecto aprobado por turismo. Y cuando tenemos la licencia de obra pública, es que iniciamos con la limpieza del terreno. Bien. A partir de ahí. Bien, bien. Otra cosa es que puede analizar los proyectos que nosotros hemos desarrollado hasta ahora y la fecha de inicio del primer Picasso con la fecha de construcción de la entrega final de la llave, siempre es relativamente al 100% con relación a lo que se planificó. Nosotros trabajamos con una programación y un presupuesto, un flujo de caja, y vamos desarrollando con reuniones mensuales el desarrollo, flujo de caja y el desarrollo del proyecto. Bien. Otra cosa, hasta ahora nosotros hemos desarrollado alrededor de 15 proyectos en la zona. Y todavía un cliente no ha tenido que pagar un peso más del contrato. Muchas empresas desarrolladoras tienen ese problema que tú empiezas con un precio y a la hora de que va por la mitad te mandan una notificación. Sí, y yo sí. entiendo que los materiales son volubles y más en este país que tenemos el problema de la fluctuación del dólar y los materiales tampoco son estables. Pero nosotros hacemos un buen programa de planificación y hasta ahora todas las unidades que hemos vendido las hemos entregado a tiempo y al precio que se planificó. Qué bueno, qué bueno. Entonces, una pregunta, Benjamín. Esta es la primera fase de Sol de Arena, ¿correcto? Ok, sí, Sol de Arena es un proyecto de 100 unidades. De 100 unidades. Y en la primera fase, ¿cuántas se piensan entregar? En la primera fase son 49 que se están desarrollando. Ok. Aquí este proyecto tiene 8 meses que se inició la construcción y se planificó para entregarlo en verano, a partir del verano del 2025. Ok. Nosotros pensamos que al ritmo que vamos a reducir por lo menos 3 meses la fecha que se planificó la entrega. Eso es de las 48 unidades de la primera fase. 49 unidades. Sí. Ok, entonces, una preguntita. Actualmente, una persona que quizá no quiere esperar mucho, que quiera tener su unidad para el 2025, mediados, mayo, abril, junio, julio, agosto, ¿quedan unidades disponibles en esta primera fase? No, la primera fase no quedan unidades disponibles, soldado. Hay que esperar. Hay que esperar. Entonces, sí. la segunda fase, yo sé que quizás ustedes ahorita me mostraron la documentación de la segunda fase y demás, pero ¿cuál es la proyección de la segunda fase, cuándo la van a entregar? Nosotros iniciamos la segunda fase en verano 2024, verano de este año, para entregar en diciembre de 2026. Diciembre de 2026. Y ya tenemos más o menos si van a ser de 1 o 2 habitaciones, qué precio. Ya nosotros tenemos ya el proyecto, se lanzó en la preventa, porque ya como estamos ahora mismo en la fase final de la permisología, pues ya tenemos el listing con la preventa. Sí. Bien, ¿y qué precio tenemos entonces en la segunda fase? A partir de 329. A mí no me gusta mucho hablar de precios, porque hay que ver las condiciones, pero a partir de 329,000. ¿Qué metraje va a tener eso de los de 329? Tenemos 329, a partir de 329,000, con 137 metros cuadrados. Pero 145 metros cuadrados, incluyendo los balcones. Incluyendo los balcones. Sí. ¿Esos apartamentos vienen con algo incluido? Vienen con línea blanca, estamos hablando de cocina equipada full. Nuestras cocinas son, en este caso, italianas. Y nuestros acabados son línea europea. Bueno, nosotros al final de este video vamos a ir al Airbnb donde nos quedamos para que la gente vea las terminaciones. Exacto. Que lo vamos a mostrar entonces al final. Y también yo le puedo hacer un recorrido por nuestro proyecto y le puedo decir fecha de inicio y fecha de terminación. Y tenemos una amplia gama de proyectos que civil que ya hemos desarrollado aquí en La Terrena. Nosotros somos como Villente, una empresa joven, tiene 3 años, pero como desarrolladores particulares, lo que hicimos fue que formamos un grupo, pero desarrolladores particulares cada uno de nosotros tiene más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos aquí en La Terrena. Esos 15 proyectos que ustedes tienen, ¿son 15 proyectos en Las Terrenas o en diferentes lugares? 15 proyectos, en diferentes lugares, pero aquí en La Terrena tenemos 15 proyectos. ¿Y en Luxury tenemos disponible ahí? En Luxury nos quedan algunas unidades, sí. ¿Esos son apartamentos o villas? Apartamentos particulares, porque están cerca de la playa y montaña. O sea, tú tienes un proyecto que está con montaña,
pero a menos de 300 metros de la Y playa. déjeme decirle algo y perdóneme. Míreme, 329, quite el precio 329, porque usted, yo le voy a decir segunda línea de playa, ¿verdad? Señores, nosotros estamos en segunda línea de playa. ¿Esa playa cómo se llama? ¿El Portillo? El Portillo, sí. Señores, estamos frente a frente. O sea, usted va a entrar a su apartamento donde está frente a frente. Yo le voy a estar dejando una toma de dron. Yo no me voy a inventar esto. Yo voy a venir de la playa y usted va a ver Sol de Arena 1 en la fase 1 para que usted vea cómo va. Entonces ya usted sabe, mientras vamos hablando, le vamos a dejar toma de dron, si hay un 3D, fotos, demás, para que usted vea cómo va a ser y ya usted tenga una idea de la fase 2 se va a construir aquí al lado. La fase 2 se va a construir justamente detrás de ese edificio que tú Ah, ok, detrás de entonces, los apartamentos de la fase 1 tienen sí vista a la playa. Tienen vista a la playa, La sí, a fase- partir de la segunda planta. A partir de la segunda Sí, no, planta. la primera Ok. planta no. Así que señores, quédense ahí, recuerden suscribirse, darle like y compartir. Déjenme ver coordinar porque yo lo agarré fuera de base. Para ver si vamos a los demás, si hay tiempo. Así que quédese ahí, vamos arriba. Vuelve y explíqueme, por favor. Ok. Y perdóneme. Este es el proyecto Sol de Arena, Ok, todo completo, pero se dividió en dos etapas. sí. La primera etapa, de ahí para acá, Ok, que se empiezan a deliberar los apartamentos en diciembre de 2024. ok. Y esta sería la segunda etapa que inicia la construcción en verano 2024 para diciembre de 2026. Bien. Para ver si le entendí. Este estamos entregando ¿para qué fecha? Diciembre de 2024. En este año se está entregando esta primera Se fase. empieza en la entrega, sí, la Y entrega de entonces, esta en verano 2024 Se inicia la construcción. inicia la esa construcción. para diciembre de 2026. Diciembre de 2026. Entonces, todo lo que estamos trabajando ahora mismo es eso. Esto es el lobby. Esto es restaurante, un pequeño restaurante. Ajá. El lobby, aquí hay un spa y un gimnasio. Entonces, ahora mismo nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí justamente. Sí. Exacto, entramos ahí y los parqueos van a estar aquí detrás. Los parqueos están detrás, sí. Bien. Entonces, por lo que veo, el penthouse va a tener jacuzzi. Los penjados tienen picuzzi, son Jacuzzi, pequeñas piscinas, ajá. sí. Ok. Wow, pero va a estar muy bello. Ah, gracias. Entonces, señores, quédense ahí y recuerden suscribirse. Vamos arriba. Lo hacemos bien orgánico para que la gente disfrute. Entonces, usted me dijo que lo más importante, dígame ahora. Sí. Mira, resulta que hay una ley que se llama la Ley de Incentivo al Sector Turístico, la 158-01, Ley Confotur. Nosotros ya tenemos aprobado en este proyecto Confotur. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú tienes una propiedad, me parece que a partir de 7.500.000 empieza a pagar IPI. Sí, ya lo subieron. Ahora está en 9.5, que es 9.5. el equivalente a $172,000. Exacto. Sí. A partir de ahí tú pagas IPI. En este proyecto, si tú compras, no tienes que pagar impuestos de transferencia, que por lo regular es un 3% del Correcto. impuesto que se paga, del valor de la propiedad. Y el tema del IPI si se tiene que- excede. y tiene una extensión de IPI por 15 años. Tienen sin pagar impuestos. Entonces tienen una doble ventaja. Entonces ya tenemos en la fase 1 con futuro aprobado. con futuro aprobado. La sí. fase 2 también van a estar sometidos para... Exacto, se está trabajando con la fase 2 Ok, para la obtención del Confotur. ok. Pues señores, yo quiero saber que usted pide más. ¿Usted quería playa? Voltéese ahí, producción, para que vean playa. Mire la playa Y no cómo cualquier está. playa. ¿Y qué playa? Sí, porque el Portillo es una playa bellísima. Señores, así que quédense ahí. Vamos ahora para otro proyecto que está en Playa Las Ballenas, que es el lado opuesto a Portillo. Quédese ahí y seguimos ahora en breve. Ok, señores, estamos ahora mismo camino a Playa Las Ballenas. Recuerde que le dije que está en el lado opuesto al Portillo. Entonces, actualmente vamos al proyecto. Ese proyecto está bastante adelantado, pero él nos comenta que todavía tienen algunas unidades disponibles y bueno, las vamos a mencionar para que usted lo vea, así que por favor manténgase pendiente. Esta zona también es bien movida, así como el Portillo, y mire la playa aquí debajo, así que le bajo el vidrio para que usted vea la playa y vaya disfrutando del ambiente. Por favor, suscríbase. Ok, señores, estamos entrando a una comunidad. Esta comunidad es un gay community. Y entonces aquí ellos tienen, me dicen que son unos apartamentos que tienen. Entonces, bueno, seguimos mostrándole en breve. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos arriba, mi gente. Don, entonces díganos. Este es el proyecto Luxury Hills. Ok. Como su nombre lo indica, es Luxury. Aquí, ¿qué tenemos disponible? ¿Cuántas eso, unidades? Aún nos quedan unas 3 unidades aquí disponibles. Ok.
La temática de ese proyecto es un proyecto de montaña, pero cerca de la playa. ¿Tienen vista a la playa? Tienen vista a la playa, sí, nosotros vamos a subir ahora. Ok. Esta panorámica es de abajo, como se ve. Esto está dentro de un pequeño complejo, dentro del terreno, un pequeño complejo, se llama Bonita Village. Ok. Es un complejo que tiene amenidades, tiene piscina, área verde, frente al mar. Todo el complejo está frente al mar. Sí, Nuestro sí. proyecto está a unos 250, 300 metros de la playa. Ok. ¿Y para cuándo ustedes tienen pensado entregar ese proyecto? Nosotros entregamos ese proyecto para diciembre de 2024 también, esa Ok. es la fecha Sí, estimada. no, y Quizá podríamos terminar un poco antes para la programación que llevamos, pero hemos iniciado los acabados ya, entonces es posible que terminemos antes, pero la fecha que se tiene estimada es diciembre 2024. Ok. No, pues vamos entonces para allá. Vamos a subir. A ver. Déjenme tomarle una fotico desde aquí, que está. Ok, señores, perdónennos. Estamos entonces subiendo para donde están las villas. Ay, 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 en las montañas. Jarabacoa en las terrenas. Está muy chévere esto. Mire este espectáculo, mire ese espectáculo. Mire eso, mire eso. Dios mío. Pues tú tienes hasta campo de golf. Entonces aquí está la zona de estacionamiento del proyecto. Ahora lo vamos a ver por dentro. Sí, entonces aquí me parqueo y entonces bajo. Exacto. Ok. Ahora que con estas vistas. Sí. Ya de aquí se empieza a ver la playa. Ujú. Cuidado ahí. Wow. ¿Qué? Déjeme un momentito, déjeme hacer una fotito a esto. Miren, yo es que usted no tiene que decir que tiene esto aquí. Porque yo solamente tengo que mostrarle la vista y ya. Exacto. ¿Para qué usted quiere saber de que cuántos metros, cuántas habitaciones? Además con la vista, señores. Bueno, desafortunadamente no se puede sentir, pero la brisa que tú sientes aquí, la Sí. vibra, el ambiente. No, es que cuando tú llegas... Tú te sientes como si tú estuvieras en Jarabacoa, pero en la terrena, con la playa de la terrena. Pregúntale lo que yo le dije cuando íbamos subiendo. Y dije, wow, Jarabacoa en las terrenas. Sí, exactamente. Ay. Dígame entonces, ya vamos por lo menos a decirle, ¿cuántos metrajes tenemos aquí? Aquí, bueno, este apartamento tiene 480 metros cuadrados. Ese Ok. apartamento es grande. Ok. En 2 niveles, dividido en 2 niveles. Pero los apartamentos normales tienen 139 metros cuadrados. Ok. Sí, entonces, los los que mismos qué? tipos de acabados, puerta de roble, cristalería Una europea. altura. Nosotros trabajamos con mucha altura para el tema de la ambientación, disminuir el uso del aire acondicionado. Tú sientes, Esto es un tú espectáculo. estás aquí adentro, tú no sientes. Yo creía que yo había visto que Villa Chévere en Capcana, pero esto se pasó. No, y esto, Esto se pasó. Míreme, de verdad que esto es un espectáculo. Entonces, ¿qué tenemos aquí disponible? ¿De Aquí 189 o de 400 y pico? 139, nos quedan todavía unas 3 unidades, no nos quedan muchas unidades aquí. De 139. De 139 metros cuadrados. ¿Y tendríamos una vista parecida así? Bueno, no tendría la vista al mar, pero sí a la montaña. Sí, a las montañas. Sí. ¿Y cuántos metrajes tiene ese de 139? 139 metros cuadrados. Ok. Perdón, que yo creía que era el... ¿Cuál es el precio? El precio, sí. Nosotros tenemos 335. 335. Sí. Ok. Está bien. Está perfecto. Vamos a darle entonces una vueltica. Entonces me imagino que aquí entro y tengo la sala. Sala, comedor, sí, aquí terraza. Es una terraza. Sí. Aquí tú tienes una habitación. Y aquí tú tienes una habitación con su baño, un medio baño de visita. La habitación tiene buen tamaño.
Miren el tamaño, que es amplio. Señores, miren la altura. ¿Se puede apreciar la altura? Para ver si le hacemos una edición de que ustedes vean el tamaño que tiene. Le calculamos el metraje. Aquí tenemos una segunda habitación y esta es la habitación principal. Esta tiene vista parcial a la playa. Una preguntita. El de 139 metros, ¿es parecido como esta distribución sin arriba? No, un poquito más pequeño. Es un poco más pequeño. Ok, solamente para que la gente tenga una idea. Sí. Ah, mira así la playa aquí. Wow. ¿Cuántos niveles son? Son 4 pisos más techo terraza. Ok. Esta es la habitación principal. Ahora, con esta vista. Uf. Bueno, la habitación principal de la primera planta. Arriba hay una suite. Entonces, subimos la segunda planta. ¿Y todavía no quedan de estos tipos penthouse? No tenemos todavía. ¿Se fueron ya? Se fueron ya. Entonces tenemos... Esta es la segunda planta. Hay una parte que está abierta y otra parte que está techada. Entonces aquí tenemos... Este es un área como de cocina. El local, una piscina aquí. Y aquí, ven a ver esto. Ven a ver, ven con la pantalla. Venga aquí. Ay. Por eso fue que se fueron adelante. Por eso fue que se fueron adelante, señores. Pero hasta yo. ¿Eso se ve? Dale zoom, por favor, dale zoom. Ahora, yo voy a subir este dron de aquí para que la gente lo vea. ¡Qué espectáculo! Sí, de este lado tú tienes la playa y de este lado tú tienes la montaña. Ok, pues darle un paneo exacto para que se vea la playa y la montaña. Ay. Dios mío, pero qué locura. ¿Esto parece mentira? ¿En qué nivel están los de 139? En la segunda planta. En la segunda planta, ok. Wow. La gente a veces me pregunta que dónde se pudiese retirar en República Dominicana. Yo creo que aquí lo puede hacer. La Terrena está una de las ciudades que creo que de Latinoamérica hay una ciudad en Colombia y la Terrena. Para el tema de retiro. Sí, de las mejores ciudades para retirarse a nivel mundial. Señores, pues quédese ahí, por favor. Recuerde suscribirse. Ya usted sabe que tenemos en el segundo nivel de 139 metros. ¿En cuánto? En 335. Yo de todos modos le voy a dejar todos esos datos porque nos lo van a suministrar. Yo le voy a estar dejando todo eso y le voy a dejar fotos también para que usted vea. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, por favor. Vamos arriba, señores. Señores, este es un tercer nivel para que usted vea cuáles son los que están disponibles. 137 metros, tiene la vista. Es un segundo nivel que está disponible, significa que es el de aquí abajo, ¿verdad? Se va a ver ligero. Aquí tenemos un baño, sala y comedor con ese amplio balcón. Y aquí tenemos una habitación y la master. Tenemos aquí entre 100 y tantos. Lo que tengo que confirmar si viene con los aires acondicionados. Eso es lo que le voy a confirmar. Yo se lo dejo aquí en el video. Déjeme subir aquí al penthouse, que voy a tomar una foto. Y en breve le seguimos mostrando. Quédese ahí, por favor. No se vaya. Quédese ahí. Yo sé que ya usted me está llamando. Yo sé que para este tiempo ya usted me está escribiendo con esas tomas de dron que ya usted vio. Ay. Por favor, coménteme aquí. ¿Qué le pareció esa toma de dron? Por favor, coméntemelo. Óigame, yo estaba allá arriba volando el dron, señor, y yo decía, no, pero es que esto parece mentira. Esto parece mentira. Señores, lo que nos falta es lo siguiente. Llegar donde nos estamos quedando, que fue uno de los que ellos hicieron, que entregaron hace 3 años. Y le vamos a mostrar ahora más detenido el espacio, que se parece mucho a este tipo de apartamento. Porque ellos tienen sala, comedor, luego vienen las habitaciones. Se parece mucho a este apartamento donde estábamos ahora mismo, los Luxury. Se parece mucho al Nicora Apart Hotel. Y usted lo verá ahora cuando ustedes vuelvan. Entonces, vamos ahora a hacer unas diligencias que tenemos. Luego vamos para el apartamento. Ahí le mostramos y ahí oficialmente cerramos este video. Así que por favor, suscríbase, dele like, comente y comparta. Y le prometo que video de las terrenas
vienen por mucho. Así que vamos arriba, señor. Estamos aquí en el living donde nos vamos a quedar. Venga a ver, venga a ver, venga a ver. Mire esto, no muestre para allá, no muestre para allá. El comedor automáticamente usted entra, ahí hay unos churros, ¿verdad? Y entonces aquí, yo no he chequeado bien creo que ahí, pero algo hay ahí. Entonces venga por aquí. Aquí tenemos la sala. Tomamos este Airbnb así de grande porque necesitamos hacer un spot que mañana lo vamos a hacer en algo que lo voy a mostrar aquí. Esto es una cocina con una isleta. Señores, me estoy dando vueltas para que vengan, ¿verdad? Vengan aquí, son apartamentos de 2 habitaciones, esto está cerca de la playa. Aquí tenemos un medio baño. Aquí tenemos esta habitación. Déjenme ver. Esta habitación. Yo creo que se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? Que tiene su baño también. Y venga para que vea la habitación principal. Venga a ver. Esta habitación está buena. Está buena, tiene su baño completo. Señores, y el baño está señores, perdónenme que estamos abatidos. Entonces, miren aquí. Señores, hay calidad aquí, oye, hay calidad. Entonces, venga, espérense, que les voy a mostrar la parte que donde vamos a hacer el video. Venga, para que ustedes vean. Hemos subido las cosas del carro. What a view, what a view. Miren qué vista. Dios mío, pero qué locura. Díganme usted. Yo sé que ustedes me van a llamar para ver cuánto vale. Más le voy a escribir a la señora ahora que no se olvide de ver si me da los contactos de los propietarios para nosotros ayudarle a vender eso a los propietarios. Señores, luego de ver ustedes este apartamento como es, señores, esta es la calidad. Si ustedes verifican, la distribución de lo que mostramos es muy parecida al que vimos en Luxury. Las terrazas, ¿verdad? Luego sala, comedor y luego habitación. Así que, señores, si usted quiere mayor información, contáctenos ahora mismo, señores, porque de verdad esto es un espectáculo cerca de la playa y de verdad el precio está muy asequible para estar en primera y en segunda línea de playa. Así que, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque todo esto lo hacemos por usted y para usted, para que juntos hagamos mejores inversiones.